Si nosotros vemos en el hipotálamo hay una gran cantidad de núcleos en cada área. Pues no se los tienen que aprender, nada más recordar. Sobre todo algunos núcleos que ya se sabe así con precisión, como estos que producen la oxitocina y la vasopresina, porque muchas veces esto tiene que ver con funciones como respuesta a ciertas situaciones que se generan en nuestro entorno para que nuestro cuerpo pueda responder. Hay otros núcleos que no vamos ahorita a meter mucho en cuanto a su función, porque a final de cuentas esta es una parte más endocrina que nerviosa. ¿Sí? No quiero que se aprendan los nombres de los núcleos y entonces pues de alguna forma cuando nosotros vemos esto es importante. Por ejemplo, el hipotálamo anterior tiene funciones de tipo parasimpático y por eso todos aquellos efectos del parasimpático que nosotros tenemos en nuestro cuerpo vienen desde acá, porque el hipotálamo se está enterando de cómo estamos trabajando y le da respuesta a aquello que nosotros le estamos enviando. La bradicardia, ¿quién genera la bradicardia? ¿Quién produce la bradicardia? ¿Qué nervio? No me digan que no saben. ¿Cómo es, profe? La pregunta no la escuché. Ajá. El nervio es el que produce la bradicardia. El vago, parasimpático. El vago, porque es parte del parasimpático, ese es un efecto parasimpático. Y entonces el vago, ¿dónde nace el vago? ¿Dónde nacen las fibras motoras del vago? Las motoras en el dorsal del vago. Dorsal del vago. ¿Dónde está ese núcleo motor dorsal del vago? En la médula oblongata. En la médula oblonga bulbo. Entonces, imagínense, desde acá, desde la parte anterior del hipotálamo, bajan esas fibras que llegan al bulbo raquídeo, hacen su relevo en el núcleo dorsal del vago, y desde ahí baja todas esas fibras que cuando llegan al corazón producen bradicardia. La disminución de la tensión arterial es un efecto parasimpático que también viene desde ahí arriba, desde el hipotálamo. La vasodilatación, el incremento de la producción de saliva. Desde el hipotálamo baja información que llega a el tallo cerebral, a donde están los núcleos salivales, el salival superior y el salival inferior, y van a salir sus fibras después por el 7 y el 9 para llevar la inervación a las glándulas salivales para que aumenten la producción de saliva. Los movimientos peristálticos, el aumento del peristaltismo es un efecto del parasimpático que viene desde el hipotálamo, que baja por el núcleo dorsal del vago, que va a bajar, ¿sí? En el nervio vago esa información y va a llegar a los plexos, sobre todo en la zona de la región abdominal, para después ir a las paredes, a donde están los plexos, el submucoso y el mientérico. Si estamos hablando de aumento del peristaltismo, activan al plexo mientérico para que ¿sí? Aumente el peristaltismo a nivel de la vejiga para controlar o para más bien para generar una contracción del músculo detrusor de la vejiga para poder emitir la orina, el aumento en la sudoración, la miosis, que es el cierre de la pupila. ¿Dónde está el núcleo de origen del cierre de la pupila? El núcleo accesorio del 3. En la sustancia en el mesencéfalo. La sustancia gris periacueductal. En el mesencéfalo. Entonces, desde el hipotálamo anterior bajan fibras que hacen su relevo en ese núcleo accesorio del 3. Y desde ahí salen las fibras que se meten en el tercer par craneal para poder llegar al globo ocular y dar la inervación a este músculo ciliar o músculo del iris para que se pueda contraer y hacer el cierre de la pupila, que es la miosis. Entonces, esas son parte de las funciones del hipotálamo. El hipotálamo posterior y lateral tiene funciones de tipo simpático, la taquicardia, el aumento de la presión, la disminución del peristaltismo, la midriasis, ¿sí? Son efectos del sistema nervioso simpático. Y algunos núcleos hipotalámicos que se conoce su función, que muchas veces uno tiene que conocerlos mínimamente. No es algo que uno vaya a tratar, pero de repente por ahí algún paciente puede necesitar que ustedes le expliquen que hay núcleos que estimulan, ¿sí? El hambre,
la taquicardia, la saciedad, el apetito, la sed, ¿sí? En donde hay músculos que también tienen que ver en el control de la temperatura. Entonces, pues nosotros aquí podemos ver todo eso que hace el hipotálamo. Entonces ahí cuando hablamos nosotros del hipotálamo, pues de alguna forma sabemos que es una parte importante de el diencéfalo, ¿sí? Bueno, entonces eso sería el hipotálamo. Les comento, ahorita que se termine esta, ya ahí le vamos a dejar y nos vemos mañana. Ya cuando se corte esta presentación, no este término de tiempo ahorita. Investigas eso, Dani, por favor, y ya me dices si se puede para que nos metamos en Meet. Claro, Doc, ahorita chico. ¿Sí? Vamos a ver nada más algo y ya, pues ya creo que falta poco tiempo para que esto se termine, pero bueno. Otro integrante del diencéfalo es el subtálamo. Este no es más que un solo núcleo. Este núcleo del subtálamo está en la parte más anterior y ventral del diencéfalo. Va a estar localizado entre el tálamo y el mesencéfalo o entre el hipotálamo y el mesencéfalo. Y la parte más grande de esta estructura, de este subtálamo, es un núcleo que participa en las vías motoras. Participa como parte del sistema motor extrapiramidal. Tiene diferentes regiones, pero no nos vamos a meter con estas porque incluso son muy complejas, complicadas. Hay un núcleo ahí subtalámico que es el núcleo del... No es Luis, es Lius. Está aquí al revés las letras. Es Lius, ¿sí? Que se conecta con los ganglios basales. Por eso tiene participación en las vías motoras, en el sistema motor extrapiramidal. Y tiene otras zonas que están también formadas por sustancia gris que tienen que ver con la formación reticular. Aquí nosotros pues podemos ver que este subtálamo tiene conexiones con algunos núcleos del mesencéfalo, como es el núcleo rojo y la sustancia negra. Aunque no conocen ahorita, les puedo decir, todo esto, núcleo rojo, sustancia negra, núcleo subtalámico, están conectados con el sistema motor extrapiramidal. De tal forma que si nosotros en algún momento podemos ver qué pasa cuando se lesiona este núcleo subtalámico, pues ¿qué me podrían decir? ¿Hay parálisis? Les pregunto. No. No. No, porque es sistema motor extrapiramidal y lo que se provoca son alteraciones en el movimiento. Ese sería el subtálamo, nada más así, es una parte del diencéfalo, es un solo núcleo que tiene que ver más con el sistema motor que con otras cosas, que participa en la regulación de las funciones motoras, que forma parte del sistema motor extrapiramidal. La otra parte del diencéfalo es el epitálamo. Esta es la región más posterior del diencéfalo y está dividido en dos estructuras fundamentalmente, lo que es la glándula pineal o epífisis y la avénula. Ya sabemos nosotros que la glándula pineal es una glándula que secreta una hormona que se llama melatonina y que esta hormona es la que participa de manera importante en la regulación de los ciclos vigilia-sueño. Es un ciclo circadiano, el de vigilia-sueño. Y este circuito o esta hormona que se produce, sabemos que induce, ¿sí?, al sueño y que se va a producir más cuando disminuye la luz. En el momento en el que empieza a oscurecer, se empieza a producir la melatonina que va a inducir el sueño. En la mañana, cuando empieza a clarear, que empieza a haber más luz, cesa la producción de melatonina y por el mismo diencéfalo, en este caso por el hipotálamo, se activa la producción de las hormonas de la corteza de la glándula suprarrenal, de la corticotropina, que va a ir a estimular, ¿sí?, a la corteza para la producción de glucocorticoides. Y entonces nos activamos
cuando cesa la producción de melatonina. Entonces aquí nosotros sabemos que esta glándula pineal es secretora y de una hormona llamada melatonina que participa en los ritmos circadianos. Para esto también esta estructura, ¿sí?, está conectada a través de una gran cantidad de núcleos, que son los núcleos avenulares, que tienen conexiones importantes con el sistema límbico. Esta glándula, en algunos casos, hace muchos años, hablaban del tercer ojo, ¿sí?, porque esta glándula se supone que tiene ciertas funciones y sabemos que produce la melatonina, va a regular los procesos fisiológicos y la misma conducta de acuerdo a los ciclos día-noche. Y en algunas personas hay un trastorno en donde está afectada esta glándula. Ese trastorno se conoce como afectivo emocional. Y les decía yo que está alterada esta liberación de la melatonina, lo que provoca trastornos de intranquilidad, depresión, tristeza, incapacidad para concentrarse. Les da por darse sus atracones, sobre todo por los carbohidratos. Y estos síntomas que se presentan en este trastorno afectivo estacional en algunas personas, nada más es en algunas temporadas del año. Sobre todo en aquellas en las que a las personas les causa tristeza, como el invierno. Y la otra estructura que forma parte del epitálamo, que es la avénula, pues nosotros sabemos que es una serie de fibras de núcleos que tienen sus prolongaciones neuronales, que tienen sus fibras, que se conectan con el sistema límbico. Y después de estar conectados con el sistema límbico, de recibir información del sistema límbico, lo van a proyectar o lo van a enviar hacia el tallo cerebral. Y esto hace que se dé una comunicación entre el sistema límbico y la formación reticular para poder estar coordinando y regulando las respuestas que les damos también a nuestras emociones. Y aquí pues podemos ver cómo está la epífisis o glándula pineal. Y en este esquema aquí vemos el tálamo, la adherencia intertalámica, el hipotálamo. Acá estaría lo que es la glándula pineal y sus núcleos avenulares. Aquí estaría lo que es la glándula pineal en la parte más dorsal. Esta es la lámina cuadrigémina, que es parte del mesencéfalo. Arriba del mesencéfalo está lo que es el diencéfalo. Aquí estarían los tálamos, ¿sí? Esa sería la adherencia intertalámica. Y aquí estaría lo que es la glándula pineal. Y bueno, pues ya nosotros vamos a ver qué nos faltaría nada más para terminar por hoy. Como el tálamo, que es una estructura que es la que más nos interesa ahorita, participa en la integración sensitiva porque recibe todas las vías sensitivas y las proyecta todas a la corteza cerebral y a la corteza cerebelosa. Y como pues allí las divisiones que tenemos en cuanto a los núcleos que tenemos que recordar, acuérdense que son estos 4: ventral anterior, ventral lateral, el ventral posterolateral y el ventral posteromedial, el pulvinar, cuerpo geniculado medial y cuerpo geniculado lateral. Como está la adherencia intertalámica, la lámina medular interna, que lo divide en una región anterior, una región medial y una región lateral. La región lateral, ventral anterior, ventral lateral, ventral posterolateral, ventral posteromedial, pulvinar y los cuerpos geniculados. ¿Sí? Lo mismo, nada más para que vean cómo está la distribución. La ubicación que va a tener el tálamo como una estación repetidora de información, receptora y distribuidora de información. Y los diferentes núcleos que hay, que ya los hemos estado mencionando. Los núcleos de la región lateral que nos interesan, el ventral anterior, el ventral lateral, el ventral posterior, que se divide en ventral posterolateral y ventral posteromedial. ¿Qué hacen? Pues reciben información. El ventral lateral
recibe información del núcleo rojo, a través de la bráquea conjuntiva recibe información del cerebelo y de ahí lo va a proyectar a la corteza. ¿Se acuerdan? Dijimos que aquí había una vía que es la vía propioceptiva más importante, que es la dentorrubro tálamo cortical. Desde el núcleo dentado del cerebelo llega información al núcleo rojo, de aquí se va al núcleo ventral lateral del tálamo y de ahí a la corteza motora. Por eso se llama dentorrubro tálamo cortical, la principal vía propioceptiva. El pulvinar, que recibe información porque para trabajar como una vía de asociación visual y auditiva necesita información de los cuerpos geniculados medial y lateral, y desde ahí pues la va a proyectar después de que la integró esa información ya como un mecanismo de asociación, lo envía a la corteza occipital, vía visual, a la corteza temporal, vía auditiva, y también recibe otro tipo de información sensitiva que la integra y la manda al lóbulo parietal. El cuerpo geniculado medial, es una parte del metatálamo o del tálamo, va a recibir información, ¿sí?, auditiva de los núcleos cocleares a través del lemnisco lateral, va a llegar de los núcleos olivares inferiores y del colículo inferior que está relacionado con los reflejos auditivos. Este cuerpo geniculado medial forma una serie de prolongaciones neuronales que en conjunto reciben el nombre de radiación auditiva, que va a ir hacia el giro transverso de Herschel o el giro temporal superior, que es donde están las áreas de la audición, la 41, la 42 y la 22. El otro cuerpo geniculado, que es el lateral, va a recibir información del tracto óptico y una vez que la recibió, envía esa misma información a través de un fascículo que se conoce como radiación óptica a la corteza calcarina, que está en el lóbulo occipital, donde están las áreas 17, 18 y 19, que son las áreas visuales. Entonces, pues el tálamo es una estructura donde va a concurrir toda la información sensitiva de la propiocepción, la esterocepción y la viscerocepción. Y ahí tiene una serie de núcleos de asociación que van a recibir la información y que van a estar asociando a diferentes áreas del mismo tálamo. Y va a regular también o va a participar en la regulación de los movimientos a través del núcleo ventral lateral. ¿Por qué? Porque este va a estar formando parte de la vía propioceptiva conocida como dentorrubro tálamo cortical. ¿Sí? Pues eso es prácticamente todo. Esto ya lo vimos. Esto es todo lo que es el diencéfalo. Entonces ahí pues ya nada más es empezar a repasar, revisar. Y esta presentación se las envió hoy en la tarde-noche. ¿Sí? Sí, Doc, muchas gracias. Sí, Doc. Gracias. Mi cerebro está ¿Cómo muerto ves? otra vez. ¿Eh? Sí, Sale humo.